tocan el área de la salud, la insuficiencia renal crónica. Para esto, también hemos traído algunos expertos, como Juan Francisco Calvo, auxiliar de la SURREP Sur de Kennedy, Santiago García, nefrólogo, y por último, tenemos un segundo reportero que está en el Hospital de Santa Clara para entrevistar a una jefe. Vamos a hablar qué es la insuficiencia renal crónica. Es la pérdida lenta de la función de los riñones con el tiempo. El principal trabajo de estos órganos es eliminar los desechos y excesos de que genera nuestro cuerpo. ¿Qué causas puede generar esto? ¿Qué síntomas puede generar esto generalmente? Antes de empezar con los expertos, una falta de apetito, sensación de malestar general y fatiga, dolores de cabeza, náuseas, pérdida de peso sin proporciones agudas del cuerpo. Para ir un poquito más a concreto a esto, vamos a hablar con nuestro experto, con Santiago García. Santiago García, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Doc? Buenas noches, querido Wilter. Espero que tengas una buena noche. Genial. Hablando de la insuficiencia renal crónica, también conocida como la enfermedad renal crónica, es una condición médica progresiva que con el paso del tiempo y los años, los riñones pierden gradualmente la capacidad para filtrar los desechos y el exceso de los líquidos en la sangre. A medida que la función renal disminuye, los productos de desecho y líquidos se acumulan en el cuerpo, es decir, que el cuerpo va a tener una sobrecarga de desechos, lo cual puede afectar otros órganos y puede afectar otras partes del cuerpo y pues demostrando que los riñones tienen un trabajo muy importante en nuestro cuerpo. Ok, Unas Doc, causas, una pregunta, qué pena dime, interrumpirte, Doc. sí, tranquilo. Depende de lo que tú me estás diciendo en este momento, eso quiere decir que hay una falla, por decirlo así, dentro de todos los órganos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Digamos, lo que pasa es que como hay tanto desecho que el riñón ya no puede filtrar, ya no puede como desechar el resto de órganos lo empiezan a absorber, lo empiezan a agarrar. Y eso lo que termina generando es que los riñones, los demás órganos, perdón, empiecen a tener problemas, empiecen a como generar una falla y al final termina generando una falla general sistemática. Y eso puede generar una muerte al Ok, paciente. Doc. Doc, una pregunta. Tenemos varias dudas aquí, digamos, dentro del guión, que una de esas es, ¿qué pasa con la célula? ¿Qué es lo que pasa con la célula biológicamente? Lo que pasa con la célula biológicamente es que al haber tantos desechos, la célula empieza a coger todos esos desechos y a transportarlos por la vía sanguínea al resto de los órganos del cuerpo, también al tejido del cuerpo humano, en donde se puede empezar a ver como un pigmento más oscuro en la piel, o también en el resto de los órganos en donde ya no están cumpliendo su función básica y empiezan a fallar. Entonces ahí es en donde vuelvo y repito, empieza a ocurrir la falla sistemática general. Ok, algo que tenemos claro con la biología y a través de la célula es que normalmente nuestras células también excretan. Según lo que tú dices, Doc, entonces lo que tenemos que ver en este ámbito es que como no está excretando o está excretando lo mismo y transporta lo mismo, puede haber una falla metabólica. Sí, claramente puede haber una falla metabólica por lo que no está excretando. De hecho, excretar todos esos desechos es vital para el cuerpo. No se puede quedar con esos desechos dentro de sí porque empieza a absorber el resto de órganos y como dije, empieza a haber una falla general. Ok, Doc. Doc, muchísimas gracias. ¿Algún otro aporte, alguna otra cosa que nos quieras hablar sobre la insuficiencia renal? Se podría decir, por ejemplo, que los síntomas comunes de una insuficiencia renal crónica puede ser, por ejemplo, la fatiga, la retención de líquidos, la disminución del volumen urinario, una orina espumosa o con sangre, eso puede ser señal de insuficiencia renal crónica, la presión arterial alta, náuseas y vómitos, pérdida del apetito y picazón en la piel. Si, digamos, una persona tiene estos como síntomas principales, lo más recomendado es que vaya al médico inmediatamente por urgencia. Así se demore lo que se tenga que demorar, vaya, para que no Ok, corra riesgo. Doc. Eh, Dentro de las otras preguntas que tenemos aquí es, digamos, eh, ¿por qué la hipertensión? ¿Sabes? De pronto nos podrías explicar un poco el por qué la hipertensión en una falla renal.
Porque la presión arterial alta también puede dañar los vasos sanguíneos en los riñones. Si no le llega la suficiente sangre a los riñones, hay una falta de eficiencia. Entonces puede generar problemas para el futuro y deteriorar con el tiempo a los riñones aún más. Ok, Doc. Doc, ¿a estos pacientes se les realiza algún procedimiento o algo ya que el riñón no está filtrando ni haciendo nada? Sí, claramente, tratamientos, por ejemplo, se le pueden hacer como, digamos, control con la diabetes, también una dieta renal para que, digamos, los riñones no tengan una sobrecarga, para que tengan un uso más bajo. También se le puede hacer, recetar medicamentos para controlar la presión, el colesterol y la diabetes. Y se le puede hacer una diálisis, digamos, cuando la función renal es muy baja. O también se le puede hacer un trasplante renal, pero generalmente el trasplante renal ya se hace en los casos más avanzados de una falla renal crónica. Ok, Doc, muchísimas gracias por tu aporte. Bienvenido. Espero que estés más cómodo. Si te quieres quedar para escuchar a algunos otros tipos de expertos y opinar alguna cosa, quédate con nosotros. ¿Listo? Sí, Muchas muchas gracias, gracias, Gino. Doc. A continuación, vamos a hablar con un muy buen servidor, con un auxiliar de enfermería que está trabajando o trabaja normalmente en el hospital de Kennedy y ha tenido conocimientos. Sabe un poco sobre cómo tratar a un paciente, cómo hacerlo, cómo manejarlo, qué hacer con él. Vamos con él. Juan Francisco Calvo, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas Eh, noches, Juan Francisco. Juan Francisco, bienvenido. Francisco, ya hablamos con el doc un poquito sobre qué es la insuficiencia renal crónica, qué cosas pueden pasar. Nos dimos cuenta que a través de estas enfermedades ocasionan más enfermedades, o sea que el riñón normalmente podemos decir que es algo muy importante para nuestro sistema en general, ¿sí? Tú como auxiliar, ¿qué haces? ¿Qué haces con esos pacientes que en tu unidad, en una cama, en el piso, en donde estés, que seas que estés trabajando, qué haces con ellos? ¿Qué pasa? Cuéntanos, por favor. Nosotros seguimos un protocolo establecido que consta de varios pasos. El primero es cuando el paciente se recibe y muestra que tiene síntomas relacionados con la insuficiencia renal. Luego de eso, cuando ya tiene el diagnóstico, pasamos a hacer a que el paciente firme unos consentimientos para saber que está informado. Ya comenzamos a monitorear lo que son signos y el peso. También utilizamos un examen de glucometría. Algo muy importante en estos procesos que suelen ser bastante invasivos con el paciente es que no solamente él tenga el conocimiento de qué vamos a hacer, sino que él también firme los consentimientos, como ya antes mencionado. En el caso, por ejemplo, podríamos utilizar una hemodiálisis que consiste en, de cierta manera, buscar filtrar la sangre por un proceso artificial. Entonces nosotros como auxiliares tenemos que prever que el paciente se sienta cómodo. También nosotros generamos algo cuando ya el paciente está canalizado y comenzamos a hacer el proceso de hemodiálisis, también tenemos que estar muy pendientes del tema del cebado de la máquina. ¿Qué es el cebado? Se podría decir que el cebado es como determinar de que la bomba no tenga aire, porque ese aire puede ser contraproducente para el paciente. Ya como auxiliar, ya lo que quedaría después es del monitoreo constante, porque pues suele ser muy importante porque en cualquier momento el paciente se puede descompensar. Normalmente las hemodiálisis duran 4 horas. ¿Y qué más te puedo hablar de eso? Bueno, En lo que tú me estás comentando que, digamos, hay ciertos tipos o hay ciertas cosas que normalmente vas a realizar como auxiliar de enfermería para el cuidado del paciente. Me dices que recibes un paciente y ese paciente se le va a hacer una hemodiálisis, ¿sí? Normalmente, ¿cómo se hace? ¿Hay algún catéter, hay alguna función, se le coloca algún aparato dentro de su cuerpo o algo para que, digamos, se pueda formar esta hemodiálisis? por lo que tengo entendido, normalmente se unen por medio de un catéter, una vena y una arteria para comenzar el proceso de hemodiálisis. Ese se conecta a la máquina correspondiente y la máquina comienza a hacer el proceso. Ok, tengo entendido, qué pena, Francisco, que Continúa. en el momento en que, digamos, se hace cuyo procedimiento al cual acabas de comentar, la sangre se retira del paciente, la máquina la limpia y la devuelve. ¿Hay algún tipo de complicaciones en ese momento donde se está retirando la sangre del paciente e ingresa nuevamente?
Claro, hay muchísimas complicaciones. En cierta manera también está relacionado con los consentimientos que se le da al paciente, porque es de vital importancia explicar esas complicaciones. El paciente se puede poner diaforético, puede descompensarse, tener una hipotensión, de pronto varias complicaciones que se pueden tener, y por eso también se le informa al paciente, para que él también tenga esa seguridad de que aunque puede complicarse, pues nosotros vamos a acudir de la mejor manera para que la vida del paciente no corra ningún peligro. Ok, Francisco. Francisco, por último, ¿qué tips le das a esos auxiliares que están empezando en lo que es, digamos, el cuidado de un paciente renal? Porque algo que tenemos entendido es que, digamos, la insuficiencia renal puede dar a cualquier edad, no tanto en la niñez, sino se da más, digamos, en los jóvenes o adultos, dependiendo del funcionamiento de su riñón o dependiendo de las patologías que tengan desde la base, ¿sí? O desde nacimiento. Entonces, digamos, tú como auxiliar, ¿qué le recomendarías a esos nuevos auxiliares de enfermería que van a salir y de pronto se van a encontrar con un sistema que es, digamos, una unidad renal que no es tan sencillo? ¿Qué hacer con esos pacientes? ¿Cómo conllevarse con ellos? Es complejo. Yo de pronto puedo dar varios tips, por ejemplo, en el tema de cuando se está haciendo la hemodiálisis, mucho cuidado con el tema del cebado de la máquina, eso puede generar muchas complicaciones. De pronto también puedo argumentar de que es bueno tener empatía con esos pacientes porque todo el proceso es bastante incómodo. Se recomienda al paciente en poner de pronto en una poltrona, son unas sillas especiales que son bastante cómodas para que tal intervención no sea tan difícil de sobrellevar. Ok, entonces podemos concluir que, digamos, estos procedimientos, al ser tan desgastantes para el cuerpo, lo primordial es tener comodidad para el paciente, ¿sí? Correcto, sí, señor. Ok, Francisco. Francisco, ¿algún otro aporte que quieras darnos sobre la insuficiencia renal o que conozcas o algo? No, no, señor, en este momento ¿No? no. Francisco, muchísimas gracias. Espero que te quedes con nosotros otro rato. Ahorita de pronto hacemos una socialización un poco más grande. Muchas gracias por tu tiempo. Ahorita volvemos contigo. Gracias, buen día. Compañero Carlos Herrera, ¿se encuentra? Saludos, amigo Junior. ¿Cómo estás, Carlos? Carlos, en la Sí. noche de hoy me dijeron que estás en la Hospital Santa Clara, en la unidad renal. ¿Cómo te encuentras? ¿Con quién estás? Cuéntanos. Bueno, hoy nos está acompañando una enfermera profesional, es especialista en los cuidados de pacientes con insuficiencia renal crónica. Ella es Legna Castro. Hola, Legna, buenas Hola, noches. mucho gusto, ¿cómo están? Muy Muy bien. buenas noches. Necesitamos que por favor nos ayudes con unas incógnitas que tenemos, ¿sí? El tema de hoy son los pacientes con insuficiencia renal crónica. ¿Qué alternativa tiene un paciente con insuficiencia renal crónica? Bueno, básicamente tiene tres alternativas. La primera sería hemodiálisis, la segunda sería diálisis peritoneal y en último caso sería un trasplante de órgano, un trasplante de riñón. Excelente. Háblanos un poquito sobre el tipo, sobre la diferencia entre la diálisis peritoneal y la hemodiálisis. Bueno, la diálisis peritoneal se realiza mediante un catéter que se coloca a nivel abdominal que va hasta la membrana peritoneal. Esa se realiza cada 4 horas todos los días. La hemodiálisis se realiza 3 veces a la semana y 4 horas seguidos. Ok. Perdóname que te interrumpa. La hemodiálisis se realiza directo con la sangre. Se conecta al paciente a una máquina, tiene que ir a un centro asistencial. Ok. Ajá. ¿Y cómo se prepara un paciente para una hemodiálisis? Bueno, el paciente debe acudir a un centro asistencial donde lo recibe la auxiliar, o bueno, un equipo completo. Lo recibe básicamente el auxiliar, le mide los signos vitales, se debe pesar el paciente, se realiza asepsia del sitio donde se va a conectar el paciente, se ubica en una silla poltrona. Ok. Ajá. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones, ¿verdad? Para los pacientes que se hacen la diálisis peritoneal. O sea, ¿qué recomendaciones le darías tú
para un paciente que en su casa él realiza su procedimiento solo? Bueno, primero debe tener una habitación individual, no puede ser una habitación compartida. Debe tener un adecuado lavado de manos, no debe tener corrientes de aire, respetar las técnicas estéril. ¿Qué otra cosa te puedo recomendar? Las visitas también deben ser bastante restringidas. ¿Qué necesita el paciente para realizarse una diálisis peritoneal? ¿Qué equipos, algún líquido, soluciones, qué necesita? Necesita un atril para colgar una bolsa de solución que básicamente tiene concentraciones de glucosa, necesita guantes, gasa, mascarilla, necesita un lavamano exclusivo, todos sus artículos tienen que ser personalizados, no pueden ser compartidos. Excelente, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras acotar? Pues no, darle un consejo a toda la comunidad de cuidarnos, sobre todo hacer ejercicio, la dieta y no esperar llegar a tener un fallo renal. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, de retorno a estudio, Junior, feliz noche a todos. Carlos, muchísimas gracias, jefe. Lo agradecemos mucho por sus hermosas palabras. Tranquilo, gracias. Bueno, concluyendo o terminando, resumiendo un poquito, podemos ver que la insuficiencia renal es algo que debemos cuidarnos todos y cuidar a nuestros familiares. Nos hemos dado cuenta que a través de estos expertos y a través de las experiencias de cada una de estas personas, se puede dar a conocer que la insuficiencia renal es algo que puede llegar a proporcionar una pérdida de una vida. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que cuidarnos, tenemos que tener una buena alimentación, una muy buena vida. Y la buena vida no simplemente es viajar o disfrutar, sino también cuidar de nuestra salud. Muchas gracias por estar esta noche, el día de hoy. Gracias por haber escuchado a estos expertos. Gracias por la invitada que tuvimos. Espero que estén muy bien. Me despido desde el estudio aquí con estos hermosos compañeros. Hasta luego, muy buenas noches.